¿qué es lo primero que surgió al momento de poder plantear esta investigación defensorial, tomando en cuenta el camino recorrido con esta comisión de investigación en AMPETRA, por ejemplo, que ya destapaba muchos casos de violencia sexual en las instituciones educativas, pero también muchos otros casos, ¿no? Tenemos lo que ha pasado con la Iglesia en nuestro país y a nivel del mundo, los abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Bueno, en primer lugar, reitero mi agradecimiento por que Radio Pichincha nos ha dado bastante cobertura en este momento de lanzamiento de la investigación defensorial. Estuvieron ahí en el momento de lanzamiento y ahora que nos han tomado en cuenta para esta entrevista. Tal como usted dijo, el antecedente inmediato que tenemos a la investigación defensorial es la Comisión Ocasional AMPETRA, que destapó más de 7,000 casos, que se presentaron de violación sexual, abuso sexual. En ese sentido, han pasado ¿cuántos años? Desde el 2018 hasta acá, que las instituciones que recibieron recomendaciones, fueron como 10 o 11 instituciones que recibieron recomendaciones, porque el trabajo que se estaba haciendo para encontrar la verdad y la justicia, el mandato que tienen esas instituciones dentro de sus competencias de encontrar verdad y justicia, no lo estaban haciendo. Pero de allá a acá, nosotros logramos como COCACEN que una o dos veces se le llame a la Comisión Ocasional de Niñez y Adolescencia a algunas autoridades para hablar. Y ahí nos dimos cuenta que ni siquiera sabían de que la Comisión Ocasional AMPETRA había dejado recomendaciones. Entonces comenzamos a hablar con la Defensoría del Pueblo y a buscar un mecanismo que permita nuevamente retomar esos 7,000 casos, juntar con los 16,000 casos que el REDEMI del Ministerio de Educación, que es un sistema estadístico, nos está informando. Parte de los 7,000 están en esos 16,000, pero mire cómo va subiendo el número de casos, que todos esos casos sean retomados. Pero la investigación defensorial es esencialmente un diagnóstico del estado de situación de la violencia sexual en el país. Número de casos es muy importante, pero también es muy importante qué han hecho las instituciones frente a esos casos, qué se ha hecho para lograr sentencias, verdad y justicia, qué se han hecho en función de la restitución, reparación de derechos. O sea, lo que vamos a hacer con la Defensoría del Pueblo, a través de todas las delegaciones de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, es encontrar ese tipo de casos. Esperamos la actuación de la ciudadanía, esperamos mucho la actuación de la ciudadanía. Es hora de que puedan poner las denuncias en la Fiscalía, que es donde que compete ponerla. Para eso la Defensoría del Pueblo va a apoyar con, diríamos, las indicaciones necesarias. Pueden acercarse a las delegaciones de la Defensoría del Pueblo en cada provincia y ellos les van a ayudar a cómo dar los pasos. Pero sin esa participación de la ciudadanía, créame que es muy difícil que podamos tener este diagnóstico, la magnitud del problema que tenemos de violencia sexual en el país. Revisaba las cifras que nos da la Fiscalía desde la Unidad de Género entre el año 2022 y en marzo de 2023, que son las cifras que nos proporcionaron, y hablan, por ejemplo, de denuncias de abuso sexual de 12,310, y dentro de esta cifra, de este global, hay muchos casos que tienen que ver con violencia sexual infantil, abuso sexual infantil, igual 9,471 denuncias de violación. Las denuncias, las que llegan a la Fiscalía, y dentro de esa también sería interesante saber el porcentaje que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes. Y luego también tenemos casos de denuncias de acoso sexual, 2,103, y denuncias de contacto con finalidad sexual con menores, 223, pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes, 145. Estamos muy mal, y yo no sé si es que estamos tomando en cuenta la dimensión y la gravedad de esto. Patricia, muchísimas gracias por estar aquí, por recorrer un camino también tan doloroso, pero para poder sanear de alguna forma y presentarte
como símbolo también de que se puede luego lograr el bienestar, pero siempre y cuando haya verdad y haya reparación. Patricia, ¿puedes por favor contarnos un poquito sobre lo que ha sido para ti todo este camino también y qué esperas que ocurra con este proceso, con esta investigación? Bueno, soy una madre sobreviviente de este caso. Nos hemos denominado así porque mi hija fue víctima de abuso sexual cuando ella tuvo 15 años. En una institución educativa en la ciudad de Ambato, es una educación de carácter particular, y en ese entonces no existía ningún tipo de protocolo donde uno acudir, donde uno hacer. Entonces, cuando yo descubrí esto, fue un año después que descubrí lo que había pasado con mi hija, prácticamente ha sido muy doloroso, desde el tener que ir a denunciar en la fiscalía, haber descubierto en la institución educativa, ir a haber comentado allá. Entonces hay muchos parámetros aquí, como por ejemplo en la institución hicieron caso omiso prácticamente. ¿Y por qué? Porque no existía un control desde las autoridades del Ministerio de Educación. Podía cualquier persona crear una institución educativa y contratar al que está pasando por la calle, porque el perpetrador de mi hija no tenía ningún título, simple y llanamente sabía el inglés, y como era un instituto, un colegio, CEBI, se llama Centro Educativo Bilingüe Internacional, a ella lo que le interesaba era tener docentes que sepan inglés, pero sin que tengan un título profesional, desde ahí. Entonces se logró en ese camino que al menos se controle a que sean personas tituladas, que tengan un título de tercer nivel, que digan que es docente, porque si no contratan a cualquier muchacho y esas fueron las consecuencias. Bueno, pero hay agresores sexuales también titulados, ¿no? Titulados, por supuesto que sí, pero partiendo desde ahí. El ir a denunciar en la fiscalía, uno pasa unos trámites muy dolorosos. ¿Por qué? Porque uno empieza y el guardia le pregunta qué va a hacer, a dónde va, qué hace, a dónde, cómo y el por qué, qué pasó. Desde ahí es la revictimización. Posterior a ello, en mi caso, el fiscal vino y me dijo, ¿sabe qué? Coja dinero, porque de esto no va a conseguir nada. Entonces, siempre he dicho que no, porque el dinero no va a compensar el dolor que ha pasado, que hemos pasado como familia. Somos 4 integrantes. No comentábamos a nadie, tratamos de ser solo los 4. ¿Y por qué? Porque prácticamente mi hija era menor de edad y teníamos que precautelar su integridad. Sin embargo, pasó el tiempo y por culpa, como lo dice ahí en las sentencias que salieron, por culpa de Fiscalía, por culpa de la PJ, y por el retardo injustificado de las autoridades, se prescribió el caso, quedó en la impunidad. Cuando se creó la Comisión Ocasional Ampetra, muchos padres de familia y muchas víctimas acudimos allá y formamos parte de este grupo. Pero claro, aquí prácticamente, y es muy doloroso decir lo que pasa en nuestro país, que los políticos se aprovechan de esta situación. Porque en ese momento a uno lo abrazan y lo dicen que son muy solidarios, que están con nosotros, pero ¿qué han hecho hasta el momento? ¿Qué leyes han emitido o qué sanciones han dado a las instituciones que no hicieron en su momento su trabajo? Entonces, formamos la Comisión Ocasional Ampetra. Para ese entonces estaba ya el caso de mi hija prescrito. Se llevó a consulta popular la pregunta número 4, que fue votada con el 75%, fue la pregunta más votada, se aprobó, y se hablaba sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes, y también para las personas que denuncien este tipo de casos. Con la ayuda de la Defensoría del Pueblo, emitimos y llevamos a Corte Constitucional un extraordinario de protección, que han pasado muchos años. Y es lamentable, en marzo, en una reunión que tuvimos, me comunican que ya ha habido una resolución. Y prácticamente la resolución nuevamente vuelven a decir que
ellos acogen lo que la última sala lo dijo, es decir, queda en la impunidad. Son esas cosas. Lo más doloroso, ¿no? La impunidad. O sea, eso es, ahora mi hija ya es mayor de edad, cuando solicitamos y pedimos y fuimos muchas personas, en este caso Sarita estuvo al frente, formamos Yacocacén y pedíamos, insistíamos, hacíamos plantones para que se cree la comisión permanente de la niñez, que ya no sea solo la ocasional, y fue creada. Entonces empezó con el proyecto ya de la creación del código de la niñez que había que reformarlo, pero obviamente nuevamente nos utilizaron, porque pedían que asistamos, que vayamos, que estuviéramos ahí aportando, pero ninguna de nuestras aportaciones fueron escritas ahí. Entonces, eso sí llama mucho la atención, y vienen ya elecciones. Hay un caso que recientemente resaltó ya a la luz pública, y nuevamente el Ministerio de Educación vuelve a decir, es que es una institución privada, no podemos intervenir, no podemos hacer. Recientemente hubo acá en Quito, un caso también doloroso de un establecimiento educativo, Sarita, y ahí también volvemos a esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué las instituciones protegen? ¿Por qué cuidan la imagen institucional y no los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Son instituciones jerarquizadas en la mayoría de los casos, hablamos de la iglesia, hablamos los mismos establecimientos educativos que los DECE pues tienen muchas fallas, los protocolos no están funcionando, o sea, hay que cambiar todo, hay que romperlo todo después de este baño de verdad. Y yo le aumentaría dentro de las instituciones que acaba usted de enumerar la familia. Por supuesto. O sea, en todo lado se encubre. Sí, eso sí, se llama, sí. Legalmente es un delito de encubrimiento. Y unas más y otras menos han encubierto totalmente este tipo de casos. Se ha llegado al extremo, en el caso de la iglesia, de crear un reglamento que siempre negaron que no existía, hasta que el Papa Francisco hace unos pocos años lo quitó, asumiendo que sí existió, por eso tuvo que quitarlo, un reglamento mediante el cual prohibían a las obispos dar cuenta a las autoridades de que este tipo de casos había existido, y les obligaban, por secreto pontificio se llama, les obligaba a que les manden a otro sitio. ¿A qué? A seguir violando. Entonces, como decir, la máxima expresión de este encubrimiento lo tuvo la iglesia, y de alguna forma lo sigue teniendo, porque desde que se fue anulado ese reglamento pontificio, yo no he oído ningún caso aquí en el Ecuador de la iglesia, de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que haya denunciado a algún sacerdote, que haya entregado a la justicia común a algún sacerdote, que hayan dado cuenta de las listas de sacerdotes, porque ellos nos contaron cuando estaba en el Comité de Derechos de los Niños, que me tocó ser la relatora en el caso de la Santa Sede, dijeron, desde el 2006 estamos llevando una lista de todos los casos de sacerdotes que se dan en el mundo. En cada país tienen esa lista, pero jamás han entregado. Entonces, o sea, si la iglesia, que es la institución que nos está hablando de la moralidad y es el referente de la moral en nuestros países, hace eso, tiene estos mecanismos de encubrimiento. Obviamente en todas las instituciones tienen esos mecanismos, no legitimados mediante un reglamento, que es una barbaridad. O sea, tienen ese mecanismo. ¿Qué pasa en el sistema educativo? El famoso espíritu de cuerpo. O sea, los primeros en enterarse de la denuncia que se dé en el DECE o se dé en algún sitio del sistema educativo son los perpetradores. Y les dicen, anda, tienes que huir, por favor. O sea, si esto pasa va a ser, si te agarran va a ser grave. O sea, así es, no nos engañemos. Y en las familias, el poder patriarcal que hay y el adultocentrismo que hay hace que no se les crea a los niños. O sea, lo primero que se hace es mentira. No, eso no pasó, te estás inventando, ¿por qué dices esto? Y es como el miedo a, vas a dañar la familia. Exacto, la familia ya está dañada en el momento en que una de las personas, miembros de la familia, el padre, el hermano, el tío, el sobrino, cometen estos actos, ¿no? Así es, pero sin embargo les obligan a callarse,
a callarse. O sea, los casos que se conocen en el caso de la familia son mínimos. O sea, la estructura más, diríamos, más oprimente en estos casos concretos son las familias. De ahí salen muy pocos casos, se denuncian muy pocos casos y se sentencian todavía menos. Claro, y luego se topan con el sistema judicial, lo que decía Patricia, un sistema judicial que termina revictimizando, ¿no? Cuando preguntaba, y eso quizá ustedes tienen la respuesta por la investigación que he hecho, de este número de denuncias que se hacen, ¿cuántas llegan efectivamente a una sentencia? En el caso de ustedes, total impunidad. Nuestro país es número 1 en impunidad, de hecho, ¿no? 1 o 2, no sé, en Latinoamérica. 3 dicen que cada 100 casos, 3 salen con sentencias, que cada 100 casos que se denuncia, 3 salen con sentencias, y se denuncian, se dice, según cifras, 1 de cada 6 casos que ha ocurrido de violación. Entonces, si usted hace cálculos, suma, es terrible. Por eso es que hacemos un llamado a la ciudadanía, porque es su oportunidad de poner el caso suyo, denunciar su caso, y que juntos, porque esto no lo va a hacer ni la Defensoría sola ni COCACEN. Esto tiene que encontrar un gran apoyo a nivel de organizaciones de la sociedad civil, ONGs que están trabajando por este tema. Les llamamos a sumarse, y padres y madres de familia y chicos y chicas jóvenes que hayan sido violados en su niñez, en su adolescencia, que puedan dar la denuncia. Bueno, el caso de Cuenca, por ejemplo, con el tema del cura Cordero, es súper doloroso, ¿no? Que él pues haya fallecido, todavía aplaudido, abrazado por alguna de la gente que ignoró todos los casos de abusos sexuales que se cometieron en nuestro país, perpetrados por este cura Cordero. Pero Patricia, como para ir también generando este sentimiento de apoyo hacia las víctimas, a las familias, quisiera que usted me pueda contar un poquito cómo fue que su hija le contó, y qué debemos hacer los padres también para que salgan estos casos a la luz, para que nos puedan contar, porque muchas víctimas se callan, muchas víctimas ni siquiera han entendido que han sido abusadas sexualmente. Hemos conversado con víctimas que nos dicen, realmente yo me di cuenta, o detonó esto de que había sido víctima de un abuso sexual en mi infancia, cuando escuché a otras víctimas, cuando escuché otros casos, y ahí mi mente me regresó hacia el momento de mi infancia donde me abusaron, donde me tocaron, donde cometieron un abuso sexual que estaba en mi inconsciente, pero que ni siquiera lo había podido exteriorizar. En el caso de su hija, bueno, tenía 15 años, quizá con más conciencia, pero hay muchos niños y niñas que han sido abusados, que tienen traumas con los que están lidiando sin siquiera saber por qué los tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa conexión con su hija, y qué hacer como padres también? Bueno, debo decir que lamentablemente mi situación de salud estaba un poco deteriorada en su momento, y es ahí donde ella empezó un poquito estar triste en el colegio, y fue ahí donde él prácticamente entró como: yo te voy a ayudar, a ver qué te falta, si no tienes algún deber, no hay problema, sé que tu mamá está enferma, y claro, se aprovechan de ese momento, ¿no? Entonces, yo estuve con mi esposo acá en la ciudad de Quito, tuve una parálisis, y posterior a ello fueron tratamientos, pero dando gracias a Dios, yo retomé parte de mi vida y continué. Pero yo le notaba a mi hija triste, y ella no era así, me llamaba mucho la atención. Y venía triste y decía: mami, el profesor de History me habló porque estaba sacada las botas. Ellas los lunes utilizaban en su uniforme de parada botas, y al igual que más chicas se sacaban las botas en la hora del recreo, pero ella era llamada la atención. Entonces, otra vez le quitó una bufanda, y así cosas que se iban dando. La psicóloga empieza a preguntar qué está pasando con las notas de Evelyn, y Evelyn es llevada al DECE, y notaba algo extraño porque con ese profesor venía decayendo las notas. Entonces mi hija le dice a la psicóloga: yo ya no quiero entrar a esta clase, ya no quiero estar ahí,
Y ella prácticamente le dice a mi hija, Evelyn, algo te pasa, y bueno, parte de su profesionalismo le dice, Evelyn, yo ya sé. Entonces, ella le saca como de alguna manera, yo ya sé. Y luego le llama al profesor y le dice, a ver, profesor, ¿qué está pasando con las notas de Evelyn? Y yo ya sé todo. Ella se jugó con la palabra yo ya sé todo. Y este profesor reacciona empujándole la mesa hacia mi hija y le dice, te dije que no digas nada. Entonces, ella le había estado insistiendo a mi hija que hable con nosotros, pero para esto ya pasó un año. Entonces, mi hija un día, recuerdo claramente, un 24 de mayo que estábamos en la terraza arreglando la ropa, me dice, mami, quiero contarte algo. Lo que tú sospechabas, lo que tú decías, algo tiene de cierto. Porque yo le descubrí a mi hija que se había cortado la mano y se había puesto una palabra en inglés y casi le falta el dedo para escribir, se había hecho con estilete. Entonces, se había vendado la mano y yo le llamo a mi hijo, le digo, ¿qué dice ahí? Y no me decía nada a ella, entonces le traigo a mi hijo menor que sabía inglés también y me dice, sigue adelante. Pero yo hasta ese momento pensaba que era por las notas. Yo decía, es que escribiéndose en la mano, sigue adelante, no puede ser que tú salgas adelante con tus notas, sino estudia, dedícate más. Entonces ahí fue donde ella me dijo, mami, sí, esto pasó. Entonces fue muy dolorosa, tuve que conversar con mi esposo y al día siguiente nos fuimos a la institución, comunicamos, pero no nos dijeron nada, no sabían, es más, nosotros no sabíamos qué hacer. La única persona que en ese entonces fungía como vicerrector del establecimiento nos dijo, ¿y qué hacen ustedes aquí? Porque yo de ustedes ya le hubiera hasta matado a este profesor. Vayan y pongan la denuncia, que tienen todo mi respaldo. Entonces, él nos dio ese ánimo para irlo a denunciar y ha venido un camino muy largo y muy doloroso porque luego yo he tenido que prácticamente a mis hijos un poco tenerles con mucho cuidado porque sabíamos que nos enfrentábamos a un sistema judicial malo y que revictimizaba a las personas, tanto adultos como niños, pero con el apoyo de ese entonces de la Corte del Consejo de la Judicatura, tuvimos que denunciarle al fiscal que retardó 10 meses en emitir la boleta de captura y él fue destituido. Fue lo único que conseguimos en ese entonces. O sea, yo les digo a las madres de familia, a las jóvenes, a los niños, a los padres de familia que crean en sus hijos lo que está pasando y si ustedes detectan alguna situación que no es tan normal en el día a día, porque nosotros como padres sabemos y sentimos lo que está pasando con nuestros hijos, les creamos. Y no importa, es verdad que es un duro camino la parte judicial, que nos creen, no nos creen o qué es lo que va a pasar, porque al principio dicen, verá, si usted pone la denuncia, este camino es bien largo y usted va a tener que venir, no importa las veces que tengamos que ir, porque de esa manera vamos poniendo fin. Hoy Evelyn Yucaya tiene 26 años y se ha convertido también en una activista. ¿Y por qué se ha convertido en una activista? Porque el Estado no le ha garantizado, no le ha dado nada, no le ha apoyado en ningún sentido. Entonces las víctimas empiezan a ellas mismas a autoaliviar su dolor, de alguna manera ayudando a más personas, pero siempre le he dicho a mi hija, si tú no has superado, ¿cómo quieres ayudar a otras personas? Porque cada vez que se escucha en un noticiero, que sale en las redes sociales o que existen llamadas telefónicas y dicen, dime qué hacer o cómo hiciste tú o qué pasó en tu caso, es ahí donde Evelyn nuevamente vuelve a revivir. Y es lo que está pasando, ahora con muchas personas, como tú lo decías, cuando están adultas empiezan a darse cuenta de lo que pasó. Entonces, en algún momento nosotros con Sarita y con más personas decíamos que nosotros necesitamos que existe una ley que sea el derecho al tiempo. Porque si es tan difícil, como en el caso de mi hija, que tuvo que aguantarle al docente 1 año más,
siendo el profesor, donde le castigaba, donde le ponía bajas notas. ¿Cómo viven muchas personas, muchas mujeres, quizá con su perpetrador en el mismo hogar? Así es. Entonces, eso sí, yo pido que a las madres de familia, a la sociedad y a todos que denunciemos. No importa lo que nos tardemos, pero que quede un precedente, que en nuestro país exista un precedente, que algo se haga. Pero ya vienen nuevas elecciones y no nos vamos a prestar para el juego político. Patricia, muchísimas gracias de verdad por contarnos este testimonio tan doloroso. Sara, pues para ir cerrando, ¿cuál sería la invitación también a toda la sociedad? El Carlitos me dice que hagamos una pausa. Voy a hacer una pausa y regresamos para hacer conclusiones, ¿sí? Regresamos enseguida. 9:41 ya volvemos solamente para tener las conclusiones de Sara Oviedo y cerrar la entrevista. Hoy vamos a hablar también de otro tema. Hay muchas vulneraciones a los derechos de los distintos sectores y grupos vulnerables en nuestro país, así es que de eso también vamos a hablar. Sara, ¿qué podríamos concluir y cuál sería la invitación para que se sumen a esta investigación defensorial? Yo creo que la más importante conclusión es de que los medios de comunicación juegan un rol fundamental en esto que queremos hacer. O sea, necesitamos muchas voces para poder llamar a los, así como el llamado que acaba de hacer Patti, tan sensible para llamar a todos para que pongan su denuncia. Esa yo creo que la otra conclusión que ya les dije es, no vamos a poder hacer mucho si todos no nos animamos a denunciar. O sea, esto es, o sea, si queremos ver la dimensión del problema, necesitamos saber cuántos casos hay, cuántos se animan. Y del número de los que se animen, vamos a poder decir y exigir al gobierno de turno y a las autoridades competentes de que tienen que actuar. ¿A dónde podemos denunciar? Bueno, Patricia cuenta que hay casos que seguramente dirán, no, y están prescritos, ya no hay nada que hacer, no hay pruebas, no hay evidencia, etcétera, pero por lo menos ese baño de verdad que necesita nuestro país. Hay que denunciar. ¿Dónde podemos? En la fiscalía. El único sitio donde que se tiene que denunciar es en todas las fiscalías de todo el país. Ahí un caso que ha pasado muchos años, sí, sirve, o sea, que se haga por lo menos. Ahora los casos de abuso sexual no prescriben, pero desde el 2018. Atrás sí prescribían, pero no importa. O sea, el asunto es que todos los casos, prescritos o no, que podamos lograr reunir, juntos van a ser la fuerza por la cual exijamos lo que hay que exigir a las autoridades de turno, como decía. O sea, yo sé cuántas veces a Jorge Palacios, que fue el primero que denunció el caso del cura Cordero, le dijeron que ya prescribió, pero igual ¿cómo se llama? El caso de él sigue en la fiscalía, porque lo que necesitamos que haya es, de todas maneras, un informe, no sé cómo se llama legalmente, pero algo que se nos diga que en efecto el caso sucedió y que sirva de precedente, como digo, para que se juzgue todos los otros casos. O sea, bueno, hay que remover mucho en los hogares, en las escuelas, en los colegios, en las distintas instituciones, en la iglesia, hay que remover muchísimo y hay que hacerlo si pensamos y queremos que pues nuestros niños en adelante puedan ser protegidos de mejor forma. Muchísimas gracias de verdad, Patricia, Sarita, muchísimas gracias. Yo quería acotar algo y decirle a las autoridades, a las que están y a las que van a venir, que piensen un momento y un poquito en el proyecto de vida de las víctimas. No es que se quiere tan solo la verdad, la justicia, se pide reparación, pero no una reparación económica, porque el dolor no se compra, ni el cuerpo de las personas se venden como andan haciendo la explotación sexual también, que es un tema por separado de esto, sino que se las aliente a continuar dándoles tratamiento psicológico, las personas que están adultas, que por lo menos les den trabajo, porque ya están adultas. Es un llamado a la acción, no a quedarnos sentados ni decir, esto pasó en nuestro país, no, sino más bien a que
A seamos sanar un poco más resilientes. Así, a sanar esas heridas. A sanar esas heridas. Pero para eso necesitamos transparentar la situación también. Muchísimas gracias, Patricia. Tenemos que cerrar la entrevista porque también tenemos otras invitadas, pero les agradezco y vamos a seguir hablando de este tema todas las semanas. Ya saben cómo somos las Guarmis, machaca hasta que realmente tenga un impacto lo que estamos tratando de remover en nuestra sociedad. Volvemos enseguida.